Gloria a Dios, aleluya. El Señor les bendiga, hermanos, esta mañana. Gloria al Señor. ¿Cómo están? Bendecidos. Miren, es un gran privilegio que el Señor me da en esta mañana de predicar la palabra del Señor, de ser el portador de la palabra del Señor. Gracias a Dios. Dios bendiga a los que estamos aquí presentes y a los que no están presentes, que nos están viendo a través de este medio, pues también que el Señor les bendiga. En esta mañana voy a predicar sobre un tema que se titula La importancia de administrar bien los recursos que Dios nos dio. O sea, la importancia de administrar bien los recursos que Dios nos dio. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Vamos a ver lo que dice ahí la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban un cordial saludo todos aquellos hermanos que nos están mirando en diferentes países, amén. No me pongo a enumerarlos porque seguramente voy a caer mal con algunos de ustedes que nos estén mirando a través de este medio, que se estén edificando a través de la palabra del Señor, a través de este medio. Así que reciban un cordial saludo para cada uno de ustedes y bendecimos su nación por el simple hecho de usted ser de esa nación que está mirando esta predicación, que está escuchando esta predicación. Lo declaramos bendecido en el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Dice así en el versículo 14: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a elevar una plegaria al Señor, al Padre, en el nombre de Jesús, para que Él se manifieste en esta mañana. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te manifiestes, Señor, a través de esta predicación, Señor. Gracias porque nos hemos gozado a través de la alabanza, a través de las finanzas, de alabarte y glorificarte también a través de nuestras finanzas. Pero ahora también, Señor, queremos que nuestra alma sea nutrida, Señor, queremos que nuestro espíritu sea nutrido, sea edificado, sea exhortado, Señor, pero que también seamos consolados en el nombre de Jesús, Padre. Te pido que tú
Quites toda acechanza del enemigo, Señor, que pudiese poner para que esta palabra no sea atesorada en los corazones de las personas aquí presentes y también de aquellas, Señor, que nos están mirando a través, Señor, de este medio, a través, Señor, de este video. Padre, yo declaro sus vidas bendecidas en el nombre majestuoso de tu Hijo amado Jesucristo. También te pido que mientras dure esta predicación, Señor, que tú estés obrando sanidad, que tú estés sanando a personas del COVID-19, del coronavirus, Señor, que tú estés sanando personas de cáncer, que tú estés sanando personas de SIDA, que tú estés obrando de una manera grande y eficaz, maravillosa y portentosa como tú lo haces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Miren, amados hermanos, la historia de la parábola de los talentos, pues es una historia sencilla, no es una historia complicada. Es una historia donde nuestro Señor Jesucristo ahí muestra que la base de la distribución de lo que Él da se establece en la soberanía de Él. Por supuesto que la distribución que el Señor da a cada persona se establece en base de la soberanía de Él, del amo, por así decirlo, aquí basándonos en la parábola esta. Y por supuesto que en la capacidad individual de los siervos también. Y para ello aquí en la parábola hace alusión sobre un hombre. Nuestro Señor Jesucristo hace alusión sobre un hombre que se prepara para partir a un largo viaje, donde iba a durar un buen tiempo en este viaje y confía sus bienes a sus siervos. Escoge a 3 siervos de ellos y les confía sus bienes conforme a sus capacidades. Él distribuye, hermanos, su riqueza entre los 3 criados, los distribuye en base a la capacidad de cada uno, la distribuye en base a sus capacidades. Para el primero confió 5 talentos, y el segundo hombre le confió 2 talentos, y el tercero le confió 1 talento. El término talento, hermanos, es la transliteración del vocablo griego talatón, que se refería a un peso equivalente aproximadamente a unos 34 kilogramos, y podría referirse a ese peso a cobre, plata u oro. Nadie recibió aquí en esta parábola, hermanos, nadie recibió ni más ni menos dinero que el que podía usar. Nadie recibió más dinero, más talentos que el que podía usar, en caso de que no cumplieran con la tarea asignada, porque podían no cumplir con la tarea asignada como lo hizo este hombre, que lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. En caso de no cumplir con la tarea asignada por su amo, no podrían excusarse diciendo que estuvo abrumado por el peso de la carga. ¿Por qué razón? Porque el amo le dio exclusivamente conforme a sus capacidades. El fracaso, si en un dado caso hubiera fracaso, que en realidad sí lo hubo con un hombre, solo podía atribuirse a flojera o odio, menosprecio que estas personas le tenían al amo. Es por eso, hermanos, que a través de este mensaje veremos la importancia que tiene para Dios cualquier clase de recurso que Él nos confía. Cualquier clase de recurso que Dios nos confía tiene mucha importancia para Dios. Muchas veces nosotros lo subestimamos, lo despreciamos, lo hacemos a un lado, pero para Dios tiene mucha importancia. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cuáles recursos? Bueno, vamos a ver que el dinero que se emplea aquí, que eran los recursos, representa cualquier clase de recursos que Él nos confía. Y el primer recurso que Dios nos confía para que lo administremos es el tiempo. Dios nos confía el tiempo, hermanos, como un recurso valioso, para que nosotros lo aprovechemos conforme a su voluntad. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera las Sagradas Escrituras: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Miren, hermanos, hoy en la actualidad, debido a la situación sociopolítica en que muchos países viven, en que muchas naciones viven,
la corrupción, la inmoralidad, la criminalidad, la pandemia del coronavirus, o sea, el COVID-19. Ahorita en la mayoría de la gente hay desesperación, la gente está desesperada, la gente está frustrada. Nosotros solamente miramos caos por todos lados, miramos eso a través de las noticias. Pareciera ser que la situación hoy en la actualidad va de mal en peor. Pareciera ser que las cosas hoy en la actualidad va de mal en peor. Hay más que suficiente evidencia, hermanos, que nos convencen a cada uno de nosotros que los días que estamos viviendo son días malos. Es por esta razón que nosotros como creyentes debemos tratar de vivir una vida sana y una vida santa, amén. Debemos hacer un esfuerzo para ello, hacer el bien que podamos, utilizar cada oportunidad que tenemos de vivir como verdaderos hijos de luz, como verdaderas personas redimidas, como verdaderas personas que amamos al Señor, produciendo el fruto de la luz de Cristo en nuestra vida. Miren, en Mateo capítulo 25, versículo 18, dice la Biblia: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre, hermano, solamente pensaba para sí mismo. Lamentablemente, hoy en la actualidad hay muchas personas, y estoy hablando en el concepto cristiano, en el ámbito cristiano, no estoy hablando en el ámbito secular, porque en el ámbito secular de las personas que no son cristianas, ¿qué se puede esperar uno de ellos? Pero en el ámbito eclesiástico, en el ámbito cristiano, se supone que uno espera de las personas que den lo mejor para Dios, que den lo mejor para Dios. Sin embargo, en una gran mayoría, lamentablemente, no es así. Solamente piensan para sí mismos, le dan al Señor simple y sencillamente del tiempo que les sobra, de los recursos que les sobra. Bueno, ustedes saben bien, amén, de lo que estoy hablando. Este hombre de la parábola pensaba solo en sí mismo. Este hombre, hermanos, quería evitar riesgos para protegerse de su difícil amo. Este hombre quería evitar todos los riesgos posibles para evitar a su amo, porque según su criterio, su amo era un amo difícil, pero este lo castigó por su egocentrismo. Como dicen, un dicho ahí en mi pueblo, le salió el tiro por la culata, amén. La Biblia dice, hermanos, en Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya, qué terrible, ¿no, hermanos? No debemos buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer, porque nosotros somos muy dados de buscar excusas para evadir, para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Si Dios es nuestro amo, si Dios es su amo, si Dios es su Señor, si Dios es su Salvador, si Dios es su todo, entonces usted, al igual que yo, debemos de estar dispuestos a obedecerle, amén. Segundo recurso que Dios nos confía para que lo administremos. Segundo recurso que Dios nos confía para que lo administremos son las capacidades. Son capacidades, amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 15, dice:
A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Miren, hermanos, la cuestión no es cuántas capacidades tenemos. La cuestión no es cuántas capacidades usted tenga dadas por el Señor, sino la cuestión es qué hacemos con las capacidades que tenemos con Dios. Posiblemente usted tenga solamente una capacidad, algún talento dado por Dios. Esa no, la cuestión no es que usted se pregunte, ¿por qué yo tengo nada más una capacidad? ¿Por qué mi hermana o mi hermano tiene más capacidades? No, la cuestión es, ¿qué hacemos con las capacidades que tenemos de parte de Dios? ¿Qué es lo que está usted haciendo con la capacidad de parte de Dios que tiene? El término capacidad se traduce del vocablo griego dunamis, que significa poder, significa fuerza, significa eficacia, significa energía o habilidad. Eso es lo que significa la palabra del vocablo griego dunamis. Dios, hermanos, nunca demanda de un creyente más de lo que es capaz de rendir bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Muchas personas se quejan porque miran que otras personas tienen más capacidades que él. Muchas personas miran a otros, por ejemplo, en el ámbito pastoral, muchos pastores miran que otros pastores pues tienen iglesias grandes, tienen bastante gente pastoreando, y de repente los ministros, los pastores, a veces que tenemos microiglesias que estamos pastoreando, nos llenamos de frustración, pero no debemos de llenarnos de frustración, porque Dios nos está dando conforme a nuestra capacidad. Si tenemos una almita o 2 o 3 pastoreándola, Dios no nos va a demandar de la cantidad que nosotros tenemos. Dios nos va a demandar cómo fue que lo hicimos, cómo nos responsabilizamos con esas personas. Amén. No, quizás no tengamos la capacidad para pastorear un pueblo grande, porque si lo hiciéramos, posiblemente eso iba a ser nuestra destrucción. Pero si tenemos un pueblo pequeño que estamos pastoreando, nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por el Señor conforme nosotros desarrollamos nuestro ministerio. Miren, es cierto que los súbditos del reino, hermanos, no son iguales en cuanto al número de talentos que reciben. No somos iguales. Unas personas reciben más talentos, otras personas reciben más dones que otros. No somos iguales todos, pero todos somos iguales, o todos podemos ser iguales en cuanto a la fidelidad en el uso de ellos. Ahí no hay vuelta de hoja, todos podemos ser iguales. Yo puedo ser igual que el pastor que tiene 500 o 1000 o 200 o 150 personas pastoreando. Puedo ser igual que él en la fidelidad, del ministerio pastoral que me ha dado. ¿Cómo estoy pastoreando las personas que están a mi cargo? Quizás no sea igual que él en los talentos, en las capacidades que esa persona tiene, pero en la responsabilidad con lo que Dios me ha dado, sí puedo ser igual a esa persona. La recompensa, hermanos, no se presenta en términos de descanso. Muchas personas, muchos hijos de Dios quieren recibir su recompensa, pero no quieren trabajar arduamente. Muchas personas en el ámbito secular que reciben, cuando no es de dedazo, claro, no, pero que van ascendiendo, que reciben hasta cierto punto ciertos privilegios en su compañía, ya sea de manager o de qué sé yo, de cualquier cosa ahí. ¿Por qué lo hacen? Porque vieron su esfuerzo, vieron su dedicación, vieron su trabajo, vieron que fueron un poco más de lo que demandaba la compañía, y eso llamó la atención de las personas encargadas y los pusieron en lugares muy diferentes a los que estaban antes, donde están gozando de mayores privilegios, pero también están gozando de nuevas y mayores responsabilidades. Una oportunidad de servicio, hermanos, que el Señor nos da, nosotros la debemos de desarrollar con nuestra mayor responsabilidad. Miren, a los que se les da alguna responsabilidad y no cumplen con ella,
van a ser castigados o vamos a ser castigados por el Señor. Podemos ver que este hombre fue reprendido por el Señor. Este hombre perdió los privilegios ante el Señor. Este hombre perdió las comisiones ante el Señor. Sí, perdió todo eso. Fue reprendido, perdió privilegios y perdió todo tipo de comisiones, hermanos. No quiere usted que eso ocurra, ¿verdad? Con su vida, no quiere que eso ocurra con usted, cuando usted esté allá viendo cómo todos están recibiendo sus galardones, y usted simple o yo, simple y sencillamente recibamos una reprendida de parte del Señor. Es terrible, va a ser terrible eso, pero podemos evitar eso si de aquí en adelante nos responsabilizamos a hacer lo mejor que podamos hacer con ese talento que el Señor nos ha dado. Amén. Tercer recurso que Dios nos confía para que lo administremos son los dones. Tenemos nosotros, hermanos, la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. Algunas personas, hermanos, conscientes de sus talentos, creen que tienen el derecho de usar sus aptitudes como los consideran convenientemente. Creen que pueden usar sus dones como ellos los consideran. Cuando no afecta su tiempo, cuando no afecta su dinero, cuando no afecta sus hobbies, sus diversiones semanales. Amén, cuando no está en peligro su vida. Creen que simple y sencillamente en esas circunstancias pueden usar sus dones o sus talentos cuando lo consideran conveniente. Otros creen que no tienen ningún talento. Dicen, pues, bueno, hermanos, que yo en realidad, yo no tengo ningún talento. Yo no sé predicar como predican los predicadores. Yo no sé cantar como cantan los cantantes. No sé actuar así como actúan los evangelistas. Bueno, estoy carente de dones. A ambos grupos Pedro se dirige mediante estos versículos. Él les dice que todos tenemos algún don. El detalle es que nosotros tenemos que esforzarnos en buscar cuál es el don que nosotros tenemos. Pero hay personas en el camino del Señor tan perezosas. Hay personas que simple y sencillamente se conforman con estar escuchando predicaciones en el YouTube, nada más. Las medios escuchan y ya les dijeron algo que lastimó su endeble conciencia, entonces ya no quieren seguir escuchándolas. Hay personas que simple y sencillamente se conforman con venir y sentarse cada semana, hermanos. ¿Cuándo van a preocuparse así de buscar su don? ¿Cuándo van a desarrollar el talento que Dios les ha dado? Dios nos dice que todos tenemos algún don. Debemos hallar el suyo. Debe de usted hallar el suyo. Yo debo de hallar el mío y usarlo, desarrollarlo, que nos equipen, amén, en conocimiento para usar ese talento con el cual Dios ya nos ha equipado, nos los ha dado. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, dice de esta manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dos de los siervos, hermanos, rindieron equivalentes a lo que recibieron al 100% y recibieron el mismo precio. Él les dijo, cuando le rindieron cuentas y que les dieron las ganancias al Señor, Él les dijo que eran buenos siervos fieles, y debido a eso los iba a poner sobre muchas cosas, pero que principalmente iban a entrar al gozo de su Señor. Pero uno de los tres siervos, en vez de negociar con el talento que recibió, lo enterró en un lugar secreto y seguro. Este siervo trató el talento como una cosa muerta,
que como toda cosa muerta se entierra. ¿Cuántos cristianos, hermanos, están utilizando los talentos, los dones como cosas muertas? Es más, miren, vamos a ponernos a pensar, hermanos. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos como cristianos? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos como convertidos? Díganme, en todo ese tiempo que nosotros tenemos como cristianos, que tenemos como convertidos, ¿qué tanto hace que no ganamos un alma para el Señor? Es más, ¿qué tanto hace tan siquiera que ni siquiera le hablamos a una persona sobre el amor salvífico de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, es que no puedo hacer eso. Es que me da pena hacer eso. Es que Dios te ha capacitado, Dios ha puesto recursos en ti. Has estado en muchísimas predicaciones, has estado en muchísimos seminarios, tienes la palabra, tienes principalmente el Espíritu Santo que te guía para hacer eso, pero tú no lo haces. Tú no lo haces, simple y sencillamente estás tratando esa cuestión del evangelismo como una cosa muerta, la has enterrado. Muchas personas también tienen tantas cosas enterradas que el Señor, los cuales el Señor, hermanos, les va a demandar en un tiempo no muy lejano. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, para ponernos bien, lo que tenemos que hacer para ponernos bien, vamos a hacer una recapitulación de lo que miramos, amén. Vamos a hacer una recapitulación de lo que miramos y tenemos que tomar en cuenta, meditar esto para ponernos bien con el Señor, amén, en estas tres cosas. De los recursos que Dios nos confía, el primer recurso que Dios nos confía para que lo ministremos es el tiempo. Debemos nosotros aprovechar bien el tiempo. Ya basta de pasar tanto tiempo jugando Nintendo, jugando ahí en línea. Ya basta de estar tanto tiempo en las redes sociales. Ya basta de pasar tiempo hablando horas y horas por teléfono. Ya basta de perder tanto tiempo, hermano, de trabajar de una forma compulsiva. Es tiempo de que nosotros meditemos en el tiempo que el Señor nos ha dado y diezmarle al Señor nuestro tiempo. El tiempo tiene 24 horas, el día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo le diezmamos al Señor de nuestro tiempo? Deberíamos de diezmarle, hermanos, como 2 horas. Como 2 horas y 40 minutos. ¿O cuánto es? 2 horas y 40 minutos al Señor. Y no le diezmamos ni siquiera media hora. No oramos como debe de ser, no leemos las escrituras como deben de ser. Y ayunar pues es algo histórico en muchos de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que administrar bien el tiempo. Segundo recurso que Dios nos confía para que lo administremos son las capacidades. No ande envidiando las capacidades que tienen otras personas. Mejor abóquese en descubrir la capacidad que Dios le ha dado, ya sea una capacidad inherente que traía ya por herencia o desarrollada, que ha desarrollado a través del tiempo. Use esa capacidad que usted tiene para honra y gloria de Dios. Si es músico, pues dé lo mejor para el Señor a través de la música. Si es carpintero, dé lo mejor para el Señor a través de su trabajo. Si lo que sea, el recurso que sea, póngalo para la honra y gloria de Dios, amén. También tercer recurso que Dios nos confía para que los administremos son los dones. Hay que administrar estas cosas, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Ustedes pueden decir, bueno, que dones y talentos no son lo mismo. No, no son los mismos, hermanos. Dones y talentos no son los mismos. Los talentos es algo que puede venir en nuestra genética, algo que adquirimos por nuestros padres. Algo, por ejemplo, en lo cual ya venimos acondicionados. Por ejemplo, esta computadora es una computadora, y es la persona que lo hizo, la hizo para algunas cosas, pero yo como programador puedo hacer que esta computadora sea para el stream, para estar hasta cierto punto ahorita
haciendo lo que estoy haciendo. Puede ser que sea programado únicamente para trabajar en la oficina, puede ser para diferentes maneras, todo depende del programador. Dios, hermanos, a través del vientre de nuestra madre ya nos programó hasta cierto punto con algo de lo que nosotros podemos desarrollar. Es por eso que muchas personas que son músicos, que nosotros los vemos ahí todos demoníacos, tocando guitarra, así, diciendo cosas satánicas en las canciones que hacen. Mucha gente piensa y dice, ¿a poco ese talento se lo dio Dios? Sí, ese talento se lo dio Dios. Aunque esté cantándole al mismo Satanás, ese talento se lo dio Dios. Simple y sencillamente que Él lo ha tergiversado, simplemente que Él lo ha torcido, lo está usando para mal. Pero Él ya venía, o ella ya venía condicionado con ese talento. Y el talento se puede usar para Dios o se puede usar para Satanás. Se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. ¿Por qué creen que hay tantos mafiosos que están bien organizados y que cuando los descubren a través de las noticias se quedan admirados? Porque es un talento que Dios los dio, que desarrollaron a través de la vida, nomás que lo están usando para el mal. Entonces, pero los dones no, los dones son dados por el Espíritu de Dios, los dones son dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted, amado hermano, pues si quiere adquirir un talento para, por ejemplo, desarrollar un talento de tocar la guitarra, usted puede matarse orando y ayunando y todo eso, y no va a aprender a tocar la guitarra. ¿Qué va a necesitar para aprender a tocar la guitarra? Va a tener que practicar, va a tener que machetearle todos los días para aprender a tocar la guitarra o cualquier instrumento musical. Pero ya en los dones espirituales es diferente. El que quiere desarrollar los dones espirituales tiene que tener una comunión con Dios, tiene que tener una relación con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica, a través de la meditación en su palabra. Esa es la diferencia, amados hermanos. Esa es la diferencia. Por eso les digo que los dones y los talentos no son iguales, amén. Gloria al Señor. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar, amén. Vamos a orar para que y pedirle perdón al Señor si no es que no hemos administrado nuestro tiempo como debe de ser, si no hemos administrado nuestras capacidades como deben de ser, si no hemos administrado los dones como deben de ser, amén. Así que vamos a orar en esta hora.